puedo decir es que el Gobierno de Aragón ya está en un plan de modernización de lo que es el comercio de Aragón. Y en ese sentido, se lo explicó la directora general, no se pudo hacer en el 20 porque la situación de pandemia era la que era, pero es verdad que se ha preparado dentro del programa de los fondos europeos Next Generation un programa ambicioso alrededor. Es un proyecto de digitalización del comercio de proximidad artesano de Aragón. Además, habla de realizar no solo estudios de investigación e innovación alrededor del retail y de la digitalización, sino también alrededor de la logística, algo que se está poniendo muy de moda, el concepto de última milla, así como alrededor del Big Data y la innovación activa para el análisis de los datos y aprendizaje automático, Machine Learning o tendencias actuales alrededor de lo que tiene que ver con realidad virtual o incluso esa tecnología que ahora ya no le suena chino como es el blockchain. En ese sentido, nosotros sí que creemos que es algo que se está haciendo desde el propio Gobierno de Aragón. Hemos defendido siempre la compra física en nuestras tiendas, en nuestros comercios de proximidad, pero no hay que obviar de que es necesario de que el propio comercio tenga una ventana, un escaparate al mundo alrededor de Internet y de las redes sociales, no solo a nivel de información, sino del concepto actual del siglo XXI del Internet del valor. El Gobierno de Aragón está trabajando al respecto y en cuanto